homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les habían hecho, o sea, que soltaran a uno. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? O sea, Cristo. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien, ¿a quién? A Barrabás. El personaje bíblico que vamos a ver hoy es el apóstol Barrabás. Era apóstol, ¿verdad? Discípulo. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy a través de la vida de Barrabás. No vamos a predicar de Barrabás, vamos a predicar de Cristo a través de uno de los tantos personajes bíblicos que hay en la Escritura. Y el turno de hoy le tocó a este personaje singular. ¿Qué sabemos de Barrabás? ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien? Un cacao, un erudito. ¿Qué era quién? O sea, sí. Sí. Lucas creo que Mateo creo que dice que era ladrón. ¿Qué era qué, hermana? Revolucionario. ¿Qué más era Barrabás? Si todo eso que usted se está imaginando. ¿Era qué, perdón? Que debe haber sido muy malo porque la palabra dice que todos aquellos que se nominaban para ser crucificados eran porque sí, exacto. Ese dato es importante. Estaban listos para ser crucificados. Su pena era pena de muerte. Era pena de muerte. Entonces era una persona mala, malísima. Sedición es eso, revolucionario, ¿no? Revolucionario, homicida, ladrón, malo recontra malo, pero era también un líder social. También estaba allí con muchos de su combo, de su organización, y la gente lo reconocía. Era un bandido reconocido, pero no precisamente por bandido, sino porque Barrabás lideraba una lucha que era legítima en ese momento para la sociedad judía o para la sociedad de Judea. ¿Cuál era la lucha? Que desde el año cuarto después de Cristo, el Imperio Romano había llegado a estas tierras y quería colonizar o romanizar toda esa sociedad y toda esa población que se llamaba Judea, ¿no? La provincia de Judea, que no era el Judea que conocemos, sino que era toda la región, ¿no? Eso incluía el Líbano, incluía Siria, incluía lo que hoy conocemos como Jordania y lo que conocemos como el territorio de la nación de Israel. Todo eso era Judea, y ahí llegó el Imperio Romano, y entonces se levantó el líder revolucionario, ¿no? No nos vamos a dejar del Imperio Romano, y lo que vamos a hacer es montar una revolución. Vamos a luchar. Y era una revolución con unos ideales como malos o buenos. Buenos. Eran unos ideales nacionalistas. Esta gente es invasora. Respeten nuestra población, respeten nuestra cultura, respeten nuestra religión, y voy a unirme con un combo bien grande y vamos a tomar las armas y vamos a hacer resistencia contra el imperio y el Estado romano. Eso era Barrabás. ¿Cómo le parece que encontré en unos documentos que encontraron en Siria en el siglo III, que llaman documentos tempranos, la biografía y el nombre de Barrabás? Y se llamaba Jesús Barrabás. Y el Jesús traducía hijo del Padre. Hay una coincidencia ahí extraña, no la vamos a explicar, no sabemos por qué. Pero los documentos encontrados en el siglo III en Siria dicen que su nombre era Jesús Barrabás. Y esto lo afirma un historiador judeo-romano que se llamó Flavio Josefo, que también habla acerca de Barrabás. No se sabe qué pasó con Barrabás después. Unos dicen que se convirtió y otros dicen que fue la cabeza o el líder del movimiento siguió, lo que se llamó después los celotes, que fue ya el grupo más fortalecido, pero se volvió muy criminal. Esa revolución se volvió muy terrible, ¿no? Terminó en el año 66 al 70, cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Fue una revuelta
Entonces, quiero contarles a dato histórico que la revolución duró 130 años. 130 años intentó estas personas, así como Barrabás, levantarse contra el imperio romano, hasta que Roma le cambió el nombre a Judea y lo puso Siria-Palestina. Y de ahí es donde comienza el verdadero éxodo, la verdadera diáspora de toda la nación de Israel. ¿Hacia dónde? Hacia todos los lugares de la tierra. Por eso cuando Israel sale, el territorio que queda allí se llama Palestina, pero no porque siempre se ha llamado Palestina, ¿ok? Para que tengamos claro eso. 66 al 73, la gran revuelta, esto yo lo he mencionado muchas veces. La diáspora, Pompeyo, Tito, Vespasiano, etcétera, la gente que gobernaba en aquel momento. Entonces, era un revolucionario, homicida, ladrón, líder social, condenado a muerte, reconocido, y la gente decía, yo con ese plano que está liderando esta resistencia a estos que nos están oprimiendo. Esto es un contexto netamente político, ¿sí o no? Esto es un contexto netamente de una coyuntura social que está viviendo allí el mundo. Esto para que vayamos entendiendo un poco más el personaje de Barrabás. Sigue diciendo la escritura. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Qué belleza estos sacerdotes, ¿no? Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer ¿a quién? Al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Acá hay una cosa que quiero que nos detengamos un breve instante, y es cuando en el versículo 12 Pilato dice, ¿qué pues quieren que haga con este? Preguntándole a la gente, venga, lo pongo a consideración de ustedes, ¿qué quieren ustedes que haga con Jesús? ¿Qué quieren ustedes que haga con Pilato? Con Barrabás. Y el 15 dice, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hizo? Le soltó a Barrabás. Queridos hermanos, ¿podía Pilato tomar la decisión de qué hacer con Jesús y qué hacer con Barrabás? Sí, era el gobernador, tenía la autoridad, la investidura, y podía hacer, es más, estaba allí puesto para eso. Su liderazgo era para eso. Era el pretorio, era el que juzgaba allí, la autoridad que había allí. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque quiso preguntarle a quién, al pueblo. Querido hermano, quiero contarles una cosa, acá hablando de política. Nosotros vivimos en un sistema democrático, ¿verdad que sí? Y nos han enseñado que la democracia es una maravilla, ¿no? Y a veces no es tan así. No podemos a veces tomar todo lo que nos dicen o tomar como bueno toda la formación que nos han dado. Porque a veces cuando consultamos, cuando el gobernador consulta al pueblo, es difícil. Primero, satisfacer a todos, y segundo, en satisfacer a un grupo, queda el otro grupo insatisfecho y se forman las revueltas. La mayoría de las revueltas o de las insurgencias se producen en las democracias, casi nunca en las dictaduras. Ahora les hago una pregunta. El Señor Jesús va a venir y va a reinar 1000 años, ¿verdad? Los que creen en el milenio, los que dicen que ya está gobernando y son amileniales, etc. Pero la pregunta que les voy a hacer enfocada es, ¿va a ser un gobierno democrático? Porque qué malo, ¿no? Qué dictador el Señor Jesús. ¿Por qué no? ¿Por qué no más? Porque el Señor Jesús no deja que todos los hombres decidamos el rumbo de la sociedad. Porque Él es quien sabe hacerlo mejor. Porque Él es el Rey.
porque Él sabe mejor cómo se hace. Entonces dejemos lo que Él no haga. Ese ejemplo aplica muy bien también para el gobierno de la iglesia, porque la iglesia es la novia del Señor, la esposa. ¿Qué hacemos en la iglesia? Le preguntamos a todas las personas miembros de la iglesia cómo manejamos la iglesia. Le preguntamos a uno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas tú? Y tú que llegaste hoy, bienvenido, pero ya eres maduro y responsable para que nos ayudes a tomar decisiones de cómo llevamos la iglesia de Cristo. También en la iglesia Dios ha puesto cabezas. También en la iglesia Dios ha puesto líderes para que lideren su iglesia. Que lo hagan bien, regular o mal, ellos darán cuentas al Señor por eso. Daremos cuentas al Señor por eso. Pero hay un liderazgo y unas cabezas en la iglesia. Entonces, no veo en la Biblia un gobierno eclesiástico en la iglesia, primero, que sea democrático o como se llama, congregacional. ¿Para qué? Para que tengamos claro cómo es el liderazgo político, no solamente del reinado del Señor Jesús, sino de la iglesia. Y cuando a veces el líder, como Pilato, tiende a agraciarse con el pueblo, a congratularse con el pueblo, pues terminan tomando malas y malísimas decisiones, ¿verdad que sí? ¿Le pasó a Pilato? Por favor que no le pase a usted. Sigamos entonces. Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, con una vara, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Esto es terrible. Antes de avanzar, vamos a detenernos en una pregunta importante para nuestras vidas. Según este liderazgo de Pilato, según el ministerio del Señor Jesús, según este Barrabás que ya sabemos quién es y que es el personaje que nos va a guiar en la enseñanza de hoy, según la decisión del pueblo, yo quiero que ustedes se pregunten y se contesten en su corazón por qué el pueblo eligió a Barrabás y no al Mesías. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Por qué vieron en Barrabás que era mejor que él quedara libre? Y aún Pilato diciendo, yo no veo nada de delito en este, ¿por qué a este decían crucifican? ¿Y por qué a Barrabás sí decían libertad? La misma palabra dice que Poncio Pilato se dio cuenta que los sacerdotes le pegaron por el líder, que el pueblo guiado por los sacerdotes ministrados en ese momento se dejaron influenciar. Así es, dice, incitaron al pueblo. Ellos estaban llenos de envidia contra Jesús, incitaron al pueblo, pero ese mismo pueblo que estaba diciendo crucifícale, hacía poquiticos días le estaban metiendo ramas y decían salve, salve, aleluya, el rey de los judíos. Vamos a analizar cuáles serían las posibles razones y causas por las cuales este pueblo se dejó incitar por estos sacerdotes envidiosos y prefirieron a Barrabás. Y una de las primeras causas, entre muchas, quizá usted encuentre allá causas que yo no encontré, es que había una necesidad importante y apremiante y urgente allí en la sociedad judía. La necesidad era de ser libres de la opresión romana. Necesitaban un representante, un líder, alguien berraco de armas tomar, que fuera en contra de ese régimen que estaba allí maltratando a la población, violando sus derechos. Y esa persona la representaba Barrabás. La urgencia inmediata, no sé si cabe el término, la urgencia que había allí no era, ay, queremos ir al cielo, ay, queremos que nuestras vacas paren. No, la urgencia allí era, queremos ser libres de la opresión romana, de la humillación. Somos una nación libre y ahora estamos oprimidos. Si se levanta este tipo de armas, tomar este berraquito, entonces, no, Padre Jesús.